van diciendo si se ve. Estamos hablando sobre la culpa. Sí se ve, hermana Susi. Elaborada por, bueno, pues por mi persona, psicóloga Susana Guarneros, por ahí está mi nombre. Y acabamos de retomar una dinámica. Yo quisiera que solamente dos hermanas de las que están aquí presentes me lograran compartir si pudieron evocar algún recuerdo. Ya después de todo el rollo de no escuchar el sonido, ¿lograron evocar algún recuerdo? Abre tu micro, Mari. Sí, yo. Yo me acuerdo, al escucharlo, nuestra ida a Mérida, fue la primera vez que pude conocer el mar, pero también, o sea, fue muy bonito estar con mis hermanas, con mi pastora, convivir allá, pero también tengo recuerdos no muy gratos, no de ese lugar, sino de que en el momento mientras yo estaba ahí, mi hijo estaba pasando por una situación difícil en su escuela. Yo quería tal vez en mi sentir estar con mi familia ahí, disfrutando ese lugar con mi familia. ¿Y qué otra puse? Sí, nada más eso. O sea, recordaba yo a mi familia, quería estar ahí con ellos, me hubiese gustado llevarlos. Y y el no poder estar con mi hijo y ayudarle en la pequeña situación que tenía él en la escuela. Ok, le agradezco mucho, hermana. Una hermana más que nos quiera compartir, por favor. Erika, abre tu micro, mi amor, por favor. Ya, gracias. Pues yo no conozco el mar, pero esta situación, bueno, lo que escuché ahorita me hizo recordar mucho dos situaciones. Cuando era niña, a mí me encantaba mojarme, o sea, el escuchar el ruido de las olas me hizo recordar mucho el agua, porque cuando era niña a mí me encantaba mojarme. Cuando llovía, me encantaba salirme hacia, literal, a revolcarme al agua. O sea, yo lo disfrutaba tanto. Y la otra situación fue con mi hijo Manuel. Él sufrió un accidente hace como 12 años, más o menos, 13, y tenía que pasar por una cirugía en su pie porque sufrió una quemadura de 3er grado. Y él anhelaba tanto conocer el mar, entonces con unos conocidos estaba la oportunidad de que se fuera a Acapulco y yo estaba muy preocupada. Él se fue allá, a Veracruz exactamente, y estuvo en el mar, se mojó el pie. La verdad es que el que él tocara, su piel tocara el agua del mar, le ayudó bastante porque cuando tuvo su cirugía fue favorable. Entonces me hizo recordar mucho esa parte con Manuel, porque el agua es como que regeneradora, pero en especial la del mar. No sé por qué se me vino esa situación ahorita. Muy bien. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que por ahí pudimos evocar algunos recuerdos. No todos son muy gratos, o algunos nos enlazan con otro recuerdo, pero es importante aprender a disfrutar, ¿no? Y darnos a veces esa oportunidad, hermanas, pues de reflexionar, ¿no? Y de aprender y de saber qué es lo que sentimos. Bueno, pues les agradezco mucho. Por el tiempo no puedo escuchar a todas, pero este ejercicio es muy padre. Y este sonido de las olas, la verdad es que a mí me encanta. Creo que el sonido del mar es una de las cosas más maravillosas que creó nuestro Padre Eterno, y pues por ello le damos las gracias, ¿no? Vamos a continuar, hermanos. Para poder hablar de lo que es la culpa, debemos de hacer un alto e iniciar de entender cuál es la definición de lo que es la culpa, pero también de realizar una diferencia, hermanas. De realizar una diferencia de cuando hablamos de vergüenza a cuando hablamos de culpa, ¿no? Como que a veces nos confundimos en esto. Vamos más adelante. Perdón, por aquí se me adelantó la presentación. Bueno, pues aquí vemos, ¿verdad? Esta persona que está ahí cargando la culpa.
Permítanme tantito, ahí mero. Esta persona que está cargando la culpa es como una gran roca, hermanos. ¿Sí? Entonces, la culpa, hermanos, es un sentimiento que llega a nuestro ser. Es un patrón que responde de respuesta emocional que surge de la creencia de haber transgredido las normas éticas, personales o sociales. Es una de las definiciones que yo encontré. Alude a la mala conciencia y al sentimiento negativo que la persona experimenta. Entonces, recapitulo. La culpa, hermanos, es una situación, una respuesta emocional que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, que sería el cerebro, genera cuando creemos que transgredimos una norma. Es decir, hay una regla, hay una situación y yo pasé ese límite, ¿sí? Se dice aquí en este primer concepto que pueden ser normas éticas personales o sociales. O sea, una norma que pusimos en casa o que fue impuesta en casa, tal vez pensando en nuestros padres cuando éramos más jóvenes, hijas de casa, o por la sociedad, ¿no? Transgredimos esa norma, esa regla, ese límite y viene culpa, viene un sentimiento de malestar. Y dice que alude a la mala conciencia y al sentimiento negativo que la persona experimenta. O sea, ese sentimiento así como de que, híjole, la regué, híjole, no hice las cosas como se debían, híjole, ahora sí me resbalé, metí las 4, como a veces decimos, ¿no? O sea, todos estos conceptos, este sentimiento de mal sabor en la boca, lo conocemos como culpa. Y entonces, ¿qué es la vergüenza? Bueno, ahí pongo como que una imagen como que de alguien más jovencito. Y dice, la vergüenza es, por ejemplo, lo que sentimos cuando llegamos a un lugar nuevo, ¿no? Que nadie nos conoce y de repente hasta nuestro lenguaje no verbal como que se ve inseguro, proyecta inseguridad, ¿sí? Cuando cometemos un error, ¿no? Por ejemplo, se nos derrama el agua en la mesa, estamos comiendo, se nos derrama el agua y ¡ay! Se nos ponen rojas nuestras mejillas, ¿sí? Entonces, eso es una actitud de vergüenza. Solemos confundir la culpa con la vergüenza. Parecerían como que primas, ¿no? Parecen muy iguales, pero sí es diferente el tener vergüenza o pasar una vergüenza a sentir culpa. Y también llegamos a sentir vergüenza cuando nos damos cuenta de una incapacidad propia, ¿sí? Debemos entonces de afrontar, de conocernos y decir, bueno, pues no soy muy bueno en matemáticas y no pasa nada, ¿no? Pero soy buena redactando, soy buena exponiendo ante un público, soy buena tejiendo, soy excelente en la cocina, ¿no? Cocino muy bien. O sea, tenemos otros atributos. Y la culpa, pues puede ser también un sentimiento cuando hacemos un daño o transgredimos a terceras personas. Entonces, lo primero que debemos de tener claro cuando hablamos de culpa es diferenciar entre lo que es la vergüenza y lo que es la culpa. Pero ¿por qué sentimos culpa, hermanos? ¿O cuándo sentimos culpa? Por ahí encontraba esta frase. Le voy a pedir a la pastora Isabel que si en algún momento no me escucho o algo, pues ella me retroalimente porque pues aquí no las veo, yo estoy viendo mi presentación. Pero bueno, una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo. O sea, vean nada más, ¿no? O sea, qué fuerte frase, nuevamente. Una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo. Y creo que no hay nadie peor, hermanas, que nosotras mismas para estar ahí constantemente, sintiéndonos incómodas, sintiéndonos mal, señalándonos con el dedo a nosotras mismas. ¿Y cuándo llegamos a sentir esta culpa? Bueno, pues cuando rompemos o creemos haber roto ciertas normas, como ya lo había yo manejado, o significados tanto personales como sociales. Aquí ya se meten otros ámbitos, el religioso,
el sexual, los existenciales, pudiendo ser todo esto real o imaginario. Es decir, vienen a mi mente pensamientos donde, híjole, yo la regué. No, estoy mal, ¿sí? Vamos a hablar en el ámbito de nuestra relación con el Padre. Ay, híjole, es que cometí un pecado. O sea, no, ya estoy tan mal. ¿Para qué me acerco a Dios? No, Él no me va a perdonar, no, Él no me ama, ¿sí? O cuando pasa algo, ¿no? En el ámbito sexual, de repente es un tema tabú, a pesar de que estamos en el siglo XXI, hermanas. Y llegamos a sentir culpa, ¿no? Hablando, creo que estamos entre mujeres y es importante hablar las cosas como son. Entonces, de repente nos han descalificado tanto o dependiendo de nuestro entorno, ¿no? De mi contexto familiar, de cómo fui educada, de cómo fui formada. A veces ni siquiera hablamos con nuestro esposo, en el caso de las hermanas que lo tengan, de esta situación sexual. Y pensamos que no se debe de hablar, que no se debe de decir. Y sentimos culpa. Y esto definitivamente es algo que está en nuestra mente, pero que debemos de trabajarlo, ¿sí? Aquí voy a poner unos ejemplos y voy a tocar 2 puntos. El punto número 1 es el personal. Ejemplo, vemos ahí una mujer y su lenguaje no verbal, o sea, ella nos está proyectando algo. No sé si alguna de mis hermanas, otra más, diferente a las que ya participaron, al ver la imagen, ¿qué piensa usted de esa persona? ¿Se ve feliz disfrutando su dona? ¿Se ve segura de sí misma? Se siente culpable, ¿no? Sí, o sea, denota culpabilidad, ¿no? Inseguridad, proyecta esa situación. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo. Nos está diciendo la definición de culpa, que son todos aquellos sentimientos que embargan nuestro ser, nuestras emociones, nuestro cerebro, ¿sí? Y son emociones negativas porque sentimos que hemos transgredido una norma. Hermanas, y no sé a ustedes si les pasa, pero de repente decimos, no, es que voy a cuidar mi peso, voy a comer más nutritivo, voy a dejar el pan, voy a dejar el azúcar, voy a dejar la tortilla y no sé qué tanta cosa nos decimos. Y cuando nosotros no logramos esto en el ámbito personal, pues viene un sentimiento de culpa, viene una inseguridad, viene un sentimiento negativo de frustración, ¿sí? ¿En qué otro ámbito en el personal? Bueno, pues cuando decimos, no, ya voy a ser más constante, voy a hacer ejercicio, me voy a poner las pilas, voy a ser organizada, y no logramos esa meta que nosotras mismas nos planteamos, hermanas, llega un nivel de culpa a nosotros, ¿sí? Entonces, esos pequeños ejemplos queremos relacionarlos hoy con lo que es la culpa. Cuando tú y yo tenemos un sentimiento negativo porque no hicimos algo que habíamos acordado, ¿sí? O por ejemplo, en la familia, cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, es que no mientas, es que debes de portarte bien, la mentira es del diablo. Y de repente llega el abonero y, ¡ay! Dile que no estoy. El típico ejemplo, ¿no, hermanas? De repente decimos, no mientas, pero nosotros le estamos diciendo a nuestro hijo que le diga al abonero que no estamos. Y ya estamos en la parte 2, con la pareja y con la familia. Llegamos a sentir culpa con nuestra pareja desde el ámbito sexual. ¿Por qué? Porque tal vez no hay una relación totalmente armónica, tal vez no hemos sido totalmente claras
de esa intimidad sexual, porque como les decía hace rato, ¿no? Sigue habiendo un tema tabú, sigue habiendo una falta de comunicación real, y eso es importante, hermanos. El sexo ordenado por Dios es un regalo para los seres humanos dentro del matrimonio, ¿sí? O cuando discutimos, hombres y mujeres somos diferentes. Yo hablaba con una hermana hace unos días y yo le decía, es que la palabra de Dios le dijo al varón, amarás a tu mujer como a ti mismo, como Cristo amó a la iglesia. Le digo, y muchos varones lo que quieren es entender a su esposa, y no. La realidad es que no la va a poder entender porque la palabra le dijo, amarás a tu mujer. Y nos empezamos a reír, ¿no? Pero creo que a veces, hermanas, las mujeres no nos hemos conocido al 100%. Entonces, algo muy importante para evitar la culpa, y tal vez me estoy adelantando, es el autoconocimiento que tenemos de nosotras. ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto conozco mi personalidad? ¿Qué tipo de temperamento tengo? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis logros que he obtenido con esas cualidades? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Anteriormente se hablaba mucho de virtudes y defectos. Esto se ha cambiado en los últimos tiempos porque la palabra defecto tiene una connotación negativa y entonces se habla de área de oportunidad, algo que en recursos humanos se ha utilizado por mucho tiempo, pero ahora ya para el trabajo con los seres humanos también se habla de áreas de oportunidad. ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? Hace rato que me tocaba a mí hablar de una debilidad, es decir, de un área de oportunidad, pues es lo que debemos de trabajar. ¿Qué debes de trabajar tú con tu pareja? Que eres así como que de, perdón por la palabra, pero de mecha corta, o sea, te enfadas muy rápido, ¿sí? ¿Por qué has llegado a sentir culpa con tu pareja? ¿Qué lo ha generado? Y por ahí, hermanos, me recomendaban que hablara un poco de los hijos, y eso tiene que ver con la familia. Y con los hijos, hermanos, bueno, como decía nuestra hermana Isabel, yo tengo 3 hijos, ya los 3 son adultos, la mayor tiene 25 años, el segundo hijo tiene 22 y el más pequeño tiene 20. Ya pasé por lo que fue la lactancia, el maternal, el preescolar, primaria, secundaria, la adolescencia, hermanos, que de verdad Dios nos ayude cuando llegamos a la época de la adolescencia. ¿Por qué? Pues porque debemos de estar teniendo esa cercanía, ¿verdad? Con nuestros hijos. Y bueno, regresándome un poquito a este tema de la pareja, hermanos, pues también, ¿no? Tenemos un alto índice de personas solas, ¿sí? O sea, si a mí me permiten hablar un poquito de mi vida personal, yo soy una persona divorciada. El Señor me ha ayudado a trabajar con esa restauración en esa área de mi vida, ¿sí? El Señor me ha llevado a tener un periodo de perdón, de procesar. Si yo les estoy hablando de la culpa, no nada más es porque sea psicóloga, sino porque yo también he tenido que elaborar ese proceso de trabajar la culpa, ¿sí? Yo tengo 3 hijos, tengo 18 años separada, y bueno, pues gracias a Dios considero que hemos avanzado, que tengo 3 hijos funcionales, que están los 3 en la obra del Señor, ¿sí? Una ya acabó su carrera universitaria, el otro está en la universidad y el más pequeño está por terminar la preparatoria. Pero, ¿por qué es importante esta parte? Pues porque a veces hasta cargamos, me voy a regresar un poquito a la pareja antes de entrar con los hijos. A veces cargamos como mujeres solas con esa piedra que veíamos en la primera imagen, en la segunda imagen, con esa roca que dice un gran letrero culpa, y a veces cuando somos mujeres ante nuestro hogar, mujeres con nuestros hijos, llegamos a tener una gran roca sobre nuestras espaldas, hermanos, y llegamos a sentirnos tan culpables. Híjole, es que lo dejé sin su papá. Híjole, es que yo tuve la culpa. Híjole, es que pasó esto. Hermana, lo que tú tardes en procesar esa culpa
ese tiempo que tú inviertas en estar procesando esa culpa va a ser el tiempo en que tú te sientas funcional o no funcional. ¿A qué me refiero? Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Quiero comentarles una anécdota que me ocurrió hace años en la escuela matutina, donde yo trabajo en 2 escuelas. Y en el turno matutino, yo soy muy risueña, ¿no? Me río y como que mi risa es muy escandalosa. A veces me da vergüenza, ¿no? Porque digo, ay, debo de reírme un poco más tranquilo, ¿no? Pero de repente cuando tengo ganas de reírme, mi risa es muy ruidosa. Y una mamita estaba en la oficina, yo trabajo como orientadora, y una mamita estaba en la oficina y estuvimos platicando, y yo le digo a mis hijos que son mis bebés, siempre les he dicho así, pero considero que son adultos funcionales, no hay ninguna situación ahí, pero a veces de cariño, ¿no? Entonces, total que la señora me dice, maestra, ¿a poco usted es casada? Y le digo, no, no soy casada, pero tengo 3 bebés. Ay, a ver, y en el escritorio tengo la foto de mis hijos, pero pues ya adolescentes, ¿no? Y ahorita ya son adultos. Y los ve y dice, ay, maestra, no son bebés. Digo, bueno, pero para mí siempre van a ser mis bebés. Dice, entonces, ¿usted está casada? Me vuelve a preguntar y le digo, no, yo no soy casada, soy divorciada. Y ella dice, ay, maestra, pero no está amargada. O sea, vean cómo una mujer sin temor de Dios me decía, maestra, pero no está amargada. Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué tengo que estar amargada, no? O sea, el estar solo delante de la sociedad, ¿será sinónimo de amargura? Hermanas, necesitamos trabajar con esa parte. Yo tuve que trabajar, tuve que responsabilizarme de lo que me correspondía, pero al padre de mis hijos le correspondía otra parte. Y esa es de él. ¿Sí me explico? Entonces, no importa que tú y yo estemos solas ante nuestros hijos. El Señor está con nosotros. Él es nuestro esposo. Él es nuestro amado. Él nos ha amado y nosotros fuimos compradas con precio de sangre. ¿Sí me explico, hermanas? Entonces, si tú te has llegado a sentir mal en esta área por estar sola, llévalo a los pies de Cristo. Y si tú consideras que necesitas hacer un trabajo más profundo, para eso hay personas preparadas que te pueden llevar a trabajar esa área. A veces decimos, no, yo no voy a psicólogo, yo no estoy loco. Y yo les contesto, yo les contesto en el trabajo, yo no atiendo locos. Para eso está el psiquiatra y para eso están las instituciones donde se atiende ya un desequilibrado mental. Un psicólogo no atiende a locos. Un psicólogo tenemos un trabajo diferente. Entonces, hermana, yo te invito a que si tú ahorita estás reflexionando y como mujer sola frente a tus hijos, has llegado a tener algún sentimiento negativo que traiga culpa a tu vida, número 1, identifícalo. Y número 2, empiézalo a trabajar. Más adelante vamos a ir viendo cómo se trabajaría. Paso a la parte de la familia con los hijos. ¿Qué puede generar culpa con nuestros hijos? Bueno, pues a veces cuando consideramos que ha habido abuso de autoridad, cuando tenemos que salir a trabajar y nuestros hijos se quedan solos en casa, esto llega a traer culpa porque pensamos que lo estamos dejando solo. Y esta culpa se puede ver manifestada en los límites que no son tan claros, que no son tan específicos, como el que dejamos a nuestro hijo que haga y deshaga a su libre voluntad. Y eso lo batallamos en la escuela, hermanas. Déjenme decirles, tengo ya varios años, 21 años en la Secretaría de Educación. He trabajado en primaria como promotor de salud, en secundaria como orientador educativo, he trabajado impartiendo clases, he ocupado también la subdirección escolar y algo muy típico es cuando los padres sienten culpa, los límites no son claros. Cuando los padres sienten culpa, llegan a ser muy permisivos con sus hijos, ¿sí? O cuando hay autoritarismo también, cuando hay un maltrato físico, después viene una ola de culpa en los padres. Entonces debemos de tener un equilibrio en nuestra vida y debemos de tener clara qué es la disciplina
qué es la educación y qué es la exhortación y qué es la instrucción. Son 4 palabras: educación, instrucción, ¿sí? Exhortación y disciplina. Son 4 momentos diferentes que debemos de tener muy claros con nuestros hijos. Entonces, ¿qué debemos de tener con nuestros hijos? Evitar el abuso de autoridad. Nuestros hijos son inteligentes. Hay que hablarles, hay que establecerles límites claros, ¿sí? Hay que poner límites claros. Cómo se hacen las cosas, cuándo se hacen las cosas y hasta dónde. Y ahorita con la tecnología, hermanas, hay que tener mucho cuidado con la permisividad que le damos a nuestro hijo para estar en redes sociales, para estar en internet. Hay que tener mucho cuidado. A veces yo sé que queremos tiempo para nosotras, los dejamos ahí en la tele o ahora les damos el celular o la tablet y se nos olvida que en internet hay muchas cosas, hay muchas perversiones que no son sanas para nuestros hijos. Y también podemos llegar a sentir culpa con nuestros hijos, pues por esa falta de acompañamiento, ¿no? Porque no estamos presentes en sus vidas. Pero si tú formas a tu hijo, si tú lo educas, si tú le permites que él vaya desarrollándose, hermanas, todas esas habilidades, vas a ser de esa persona, de ese niño, de ese adolescente, un adulto funcional. Debemos de tener mucho cuidado con esta parte. ¿Qué sugerimos aquí para evitar la culpa en la familia? Organizar tiempos, invertir nuestro tiempo en la primera infancia de nuestro hijo y en la segunda infancia. Esto empieza desde el nacimiento hasta por ahí de los 10 años, donde empieza la pubertad. Se habla de la primera y segunda infancia. Es importante ese tiempo que pasemos con nuestro hijo. Si tú inviertes tu tiempo en esa etapa de tu vida, de la vida de tu hijo, te aseguro, te prometo, hermana, que vas a desarrollar adolescentes, jóvenes y adultos funcionales. Algo también que deberíamos de trabajar aquí, lo voy a manejar solamente así, muy de pasadita, hermanos, porque este tema de la culpa es muy amplio. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta situación de la pandemia, esta situación de una enfermedad donde se está yendo mucha gente, donde estamos perdiendo familiares? Y tal vez los perdimos desde antes de la pandemia y tenemos ahí una situación de duelo no elaborada y llegamos a sentir culpa. Número 1, hermanos, volver a lo mismo. Tengo que identificar qué está generando culpa en mí. Identifícalo. ¿Qué no hiciste? ¿Sí? Yo creo que es importante la comunicación que podamos establecer con la familia. Soltar el perdón, hermanos. El que tú tengas una cuenta pendiente con alguien y no sueltes el perdón, te perjudica más a ti que al deudor. Y valorarnos, hermanos. Todo lo que podamos hacer es en vida. Cuando la persona ya fallezca, hermanos, podemos llenar la tumba de flores, podremos escribir muy bonito, pero esa persona ya no está y no lo va a disfrutar. Entonces, hay que valorarnos, ¿sí? Hay que dedicarnos tiempo. Por ahí trabajaba yo con mis alumnos hace unos meses y encontrábamos una frase muy bonita que dice que la máxima expresión de amor que le puedes hacer a una persona es dedicarle parte de tu tiempo. Suelta el celular, déjalo de un lado, apaga la televisión, atiende a tu esposo, platica con él, dialoga, deja todo y platica con tu hijo, obsérvalo. Ahorita que estamos trabajando a distancia es complicado, hermanos. Tengo alumnos que están pasando situaciones muy extremas. Por ahí tengo a una alumna que escribió una carta de despedida. Imagínense, ya hasta ideas suicidas. Y no creen que la iglesia tenemos un escudo que nos protege de todo esto. Sí, ciertamente, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Pero nuestros hijos están librando una batalla y tenemos que prepararlos. ¿Sí? Lo único que te puedo decir en el caso de un duelo, identifica qué te genera tanta culpa. El si hubiera, y si hubiera hecho esto, y si hubiera actuado así, y si hubiéramos, el hubiera ya no va a regresar. Agradece por la vida de esa persona.
honra la memoria de esa persona amada. Sácale una sonrisa, provoca que el cielo sonría, porque tú eres una persona funcional, una persona responsable, una persona que sabe cómo actúa y lo hace de la mejor manera. Dice la Biblia en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La primera parte, seguid la paz con todos. Debemos de procurar estar en paz con nosotros mismos, en paz con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Para qué? Para evitar la generación de ese sentimiento de culpa. Seguimos avanzando. ¿Cómo seguimos trabajando con la culpa? Bueno, pues nos dice que la culpa, dejar que avance un poquito. No avanzo más. Ahí. La culpa es un mecanismo en el que a partir de un acto u omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta, incluso de nuestros pensamientos, y dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo. O sea, la culpa es como que ese juez, hermanas, ese juez que está ahí dentro de nuestra conciencia y se activa, ¿sí? Híjole, te equivocaste, cometiste un error. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Cuando esta culpa está ahí latente, ¿sí? O sea, la culpa, vamos a ver un poquito más adelante, cuando pasa de lo normal o de lo positivo al otro extremo, ¿no? Pero la culpa en un inicio puede ser como que esa lucecita ámbar que se activa y que nos dice, aguas, ¿no? Vas mal, cometiste un error, transgrediste una norma, ofendiste a tu prójimo, ofendiste a tu hijo, se te pasó la mano. O sea, la culpa puede ser también como que esa lucecita que nos indica que cometimos un error. Este sentimiento de culpa, dice que un alto número de personas suelen verse afectadas por un sentimiento que les produce un gran malestar y afecta sus decisiones, relaciones y experiencias. Es un sentimiento que actúa a diferentes niveles y en el que influyen la educación más temprana en la familia, los estereotipos sociales y los propios aspectos psicológicos de la persona. O sea, vean, la culpa también viene por dimensiones diferentes, hermanos. No sentimos la culpa de la misma magnitud, la hermana Juanita que yo, por decir un nombre. ¿Sí me explico? Va a depender mucho de cómo fuimos criados, cómo fuimos formados en nuestro hogar, los estereotipos de los cuales nos han rodeado toda nuestra vida. Hablábamos hace rato de la culpa a nivel personal. Ahorita estamos manejando estereotipos de personas muy estilizadas, muy fitness, ¿no? Muy de hacer ejercicio y todo. Entonces, de repente estamos inconformes con nuestro cuerpo. Pero ¿qué tanto pasamos solamente de sentir culpa a cuidarnos, ¿no? A ir al nutriólogo, a ir al doctor, a aprender qué es una dieta sana. No es dejar de comer, sino saber comer. ¿Sí me explico? ¿Y qué tanto esos estereotipos son funcionales? Y bueno, y en el caso de nosotros que somos madres, ¿qué tanto esos estereotipos están afectando a nuestra familia, a nuestros hijos? Al final vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas. La culpa es un sentimiento tan poderoso como complejo por su origen y también por la multiplicidad de factores psicológicos con los que se relaciona e interactúa. Hermanas, la culpa puede ser un sentimiento muy fuerte y muy negativo. Por eso es importante siempre estar como que alertas. Las mujeres solemos tener una memoria privilegiada. Y en el caso de mis hermanas, quisiéramos que no se diera esto en la iglesia, pero desafortunadamente se da en la iglesia también.
A veces tenemos discusiones en el matrimonio y esa discusión ya pasó, ya pasaron años, pero nosotros seguimos ahí. No, es que en el 2008 tú me dijiste esto, ¿no? O sea, como que tenemos una mente de bodega, de guardar, ahí de tener muchas cosas. ¿Esto qué tiene que ver con la culpa, Susana? Pues porque la culpa es un sentimiento poderoso y muy complejo, que debemos de identificar qué lo está generando, que debemos de ir separando cada aspecto de lo que está involucrado en ese sentimiento de culpa, qué lo genera, qué lo hace crecer, qué lo hace seguir ahí latente, por qué no se termina, por qué se sigue experimentando. Por eso es lo que les decía yo hace rato. Es muy importante el autoconocimiento de nuestra persona. El que yo tenga el conocimiento de qué tipo de persona soy y cómo reacciono y cómo manejo mis emociones y cómo enfrento los problemas cotidianos. Aquí me encantó poner esta frase. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Hermanas, yo no les puedo hablar como una psicóloga convencional. Pudiera yo hablarles de humanismo, pero ¿eso qué? O sea, sí es importante saberlo y me encanta trabajar estos temas con la iglesia. Pero ustedes y yo estamos del lado del campeón, del lado de Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, el que nos dio un alma, el que nos dio las emociones, el que no se enoja si ustedes y yo tenemos ganas de llorar. Porque Él está ahí en medio de ese proceso y Él está trabajando con su Santo Espíritu en nuestra vida. Y lo único que Él quiere es que tú y yo aprendamos a conocernos y aprendamos a identificar esas emociones, esos sentimientos que nos llegan a sentir, nos llegan a hacer sentir intranquilas. No sé cuántas de nosotros hayamos experimentado la culpa y a qué grado ha llegado a ser esa culpa latente en nosotros. Pero este versículo es hermoso. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice este versículo que la verdad nos hará libres. Es decir, Jesús nos hace libres. Perdón, hermanas. Tuve que tomar un poquito de agua. Continuamos. Puse esta imagen aquí. La culpa nos puede atar. Estuve dando también terapia, esa parte no se la platiqué a la maestra, perdone, pero como trabajo con maestros, siempre estoy. A la pastora Isabel no le comenté que tuve un consultorio hace años, pues estuvimos un poquito dedicadas a la clínica. Y lo que trabajaba yo con mis pacientes siempre era renunciar a la culpa, porque la culpa no deja nada bueno. La culpa al principio puede ser esa lucecita ámbar que te indique, ups, la regaste, cometiste un error, te equivocaste. Te ayuda a reflexionar, lo trabajas, lo procesas y continúas. Pero si tú te quedas encadenado a la culpa, hermano, hermana, eso te ata. Y la culpa trae muerte. La culpa trae agonía. La culpa trae angustia. La culpa trae frustración. Es decir, la culpa nos puede atar. Y en lugar de permitirnos continuar, puede ser un lastre que esté ahí presente, que no nos deja avanzar. Entonces llega un momento en que debemos de hacer un alto y trabajarla y soltarla. ¿Para qué? Para no vivir atados. Aquí, la culpa. Vamos a trabajar tres aspectos. La culpa normal, anormal o patológica. El sentimiento de culpa es normal cuando surge como una respuesta a una situación y más que bloquear, posibilita una relación adecuada. Lo que les decía, es esa lucecita ámbar cuando se va a cambiar el semáforo de rojo a verde, hay la lucecita ámbar que te está indicando viene un cambio, cuidado porque el carro de adelante se va a detener o va a avanzar
Así es la culpa. Puede ser solamente una lucecita intermitente que te diga, cometimos un error, hay que trabajarlo. ¿Sí? Entonces, la culpa puede ser normal cuando es una respuesta, ¿sí? Pero que no nos bloquea, sino que simplemente nos posibilita una relación adecuada. ¿Sabes qué, esposo? Cometí un error, te ofrezco perdón, vamos a avanzar. ¿Sabes qué, hijo? Me excedí, las cosas no fueron así. ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Con la persona que te relaciones. Hubo un error, se tiene que trabajar. Va a ser anormal cuando este sentimiento no consigue ni siquiera aplacar un poquito el sentirnos responsables, ¿sí? Y por ahí hubo un error de aplacar la tasa de responsabilidad que la propia situación es situación, no situación, situación implica. Es decir, ok, cometí un error, fue mi responsabilidad, lo asumo, hablé de más, no debí de haberme exaltado, no debí de haber usado ese tono de voz, me excedí. Pero cuando estamos ahí clavados, no, es que estuve mal, no, es que no puede ser, y estamos ahí, ese sentimiento de culpa ya es anormal. Pero viene el tercer nivel, hermanas. Puede ser patológica cuando propicia la aparición de un cuadro clínico mental. Puede ser una depresión clínica. Puede ser una depresión, puede también ser hasta ya un sentimiento como de persecución, ¿no? O sea, ya como que tiene un delirio de persecución. Entonces puede ser el extremo de la depresión, una depresión clínica, una depresión que puede detonar un malestar físico muy fuerte, puede ser un sentimiento de que lo estén persiguiendo, ¿sí? Un delirio de que algo le va a pasar, pero todo puede ser generado por la culpa. Entonces debemos de aprender a diferenciar, ¿sale? Porque con medida a que nosotros diferenciemos cómo nos sintamos, vamos a poder solicitar la ayuda pertinente. Seguimos avanzando. De esta diapositiva solamente quiero rescatar la culpa. En algún momento puede ser, aquí lo puse como purgar, purgar de alguna manera una falta. Es decir, la culpa, vuelvo a mencionarlo, la culpa hasta cierto momento puede permitirte que tú identifiques cuando agrediste a otro, cuando cometiste una falta, ¿sí? Y bueno, pues aquí abajo ya se habla de un delito, ¿no? Porque esta palabra de la culpa, pues se connota en varios ámbitos, en el ámbito legal, en fin, pero trabajando ahorita la culpa puede ser algo que te ayude nada más a identificar que cometimos un error por ahí. Y bueno, pues no quise dejar de lado nuestra palabra, nuestra norma de fe y conducta. Detecté 3 casos de culpa en la Biblia. El primero, y creo que es uno muy fuerte, que podemos ver claramente lo que pasó con Judas Iscariote. Ahí les dejo las citas bíblicas, yo les pido que las revisen. La primera es cuando Judas entrega a Jesús, ¿no? Va y se presenta con los sacerdotes y les dice, bueno, ¿cuánto me dan si yo pues les entrego a ese llamado Jesús, ¿no? Y le ofrecen las 30 monedas de plata, él acepta, se van a donde estaba el Señor orando, ¿no? Allá en Getsemaní, él estaba orando, él sabía lo que ya venía, él ya le había dicho a Judas que lo iba a entregar, ¿sí? Y le da un beso y lo entrega. Él comete un error, él se equivoca, él transgrede una norma, él agrede a una persona que era su maestro, ¿sí? A una persona con la que caminó varios años, fue su íntimo de Jesús, y él comete una falta, hermanos. Pero él sintió culpa, y eso nos lo habla, ¿verdad? También Mateo en el capítulo 27 del versículo 3 al 10.
Habla de que se arrepiente, va con estos hombres, les quiere devolver las monedas, ellos no las aceptan porque dicen que fueron a precio de sangre. Él es tanta la culpa que siente que vemos cómo termina, ¿no? Él se cuelga, él se suicida, hermanos. Yo platicando con algunos hermanos, de verdad yo creo que si él se hubiera arrepentido, hermanos, si él se hubiera dicho, me equivoqué, cometí error, no sé, ¿no? Dios es amor. Yo no sé qué hubiera pasado si él hubiera procesado la culpa. Si él en lugar de decidir suicidarse, él hubiera reflexionado y fui responsable y haber asumido las cuestiones, la situación de otra manera, hermanos. Vemos otro ejemplo en la Biblia de la mujer adúltera. No sé cuántas recuerdan este pasaje, y está en San Juan 8 del 1 al 11, ¿no? Las leyes judías son firmes, hermanas. Y dicen que si una mujer es encontrada cometiendo un adulterio, pues muera apedreada, ¿verdad? Hace unos días tuve que tomar un curso por esta situación de la pandemia, pues estamos trabajando en línea, y vi una película, hermanos, que habla de una mujer, y es un caso verídico, ¿eh? Es un caso verídico de allá de Medio Oriente, y la mujer, su esposo quería divorciarse, pero no quería darle pensión, e inventa que la mujer adulteró, y la matan lanzándole piedras, hermanos. Fuertísimo, hermanos, fuertísimo. Yo no aguanté ver esa escena. O sea, imagínense esta mujer adúltera que fue tomada en el acto, que es llevada, sabemos con qué intención la presentaban delante de Jesús, pero Jesús le dijo, vete y no peques más, ¿no? O sea, y pregunta, el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra, ¿no? O sea, el que no tenga algo, un pecado, el que no haya transgredido una ley, una norma, pues que aviente la primera piedra, ¿no? Y vemos cómo el Señor Jesús perdona a esta mujer todas sus culpas. Y otro caso más, hermanos, que es uno de mis, permítanme regresarme tantito. Simón Pedro, ¿no? Y vemos dos casos. Simón Pedro, cuando en el capítulo de Lucas nos habla todos los evangelios, pero aquí en el libro de Lucas hace referencia muy clara a cuando el gallo canta, porque estando en la última cena, el Señor le dice lo que va a pasar. Y Pedro le dice que él no lo va a negar, ¿sí? Pero sin embargo, cuando es cuestionado Pedro y le dicen, es que tú hablas como ellos, es que te pareces a ellos, es que te pareces al Nazareno, es que yo estoy segura de que te vi con él empieza a decir groserías, palabras altisonantes, y niega a Jesús. Y en eso canta el gallo. Y se acuerda, y dice la palabra del Señor que se va y llora amargamente, hermanos. O sea, él sintió culpa. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que había hecho lo que Jesús le había hablado. Tal como lo dijo Jesús ocurrió. Antes de que cantara el gallo, él lo negó 3 veces a su Señor, a quien él sabía que era el Hijo de Dios. Pero vemos más adelante, un poquito más adelante, también en el libro de Juan, cuando Jesús ya resucitó, ya se aparece a sus discípulos y se aparece a ellos, ¿verdad? Ahí en el mar. Y le empieza a preguntar, ¿no? Pedro, ¿me amas? Una primera vez. Pedro, ¿me amas? Una segunda vez. Pedro, ¿me amas? Una tercera vez, hermanas. Una tercera vez. El Señor Todopoderoso, que conoce nuestra vida, que conoce nuestro corazón, le pregunta a Pedro si lo ama. Y él, esto yo lo infiero, hermana, sé que el Señor me perdone, sí, pero Pedro era una persona colérica, ese era su temperamento, él era colérico, él reaccionaba, ¿sí?
A veces decimos, ay, el temperamento fuerte, no. Los coléricos sufrimos mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque reaccionamos. Entonces tenemos que trabajar ese dominio propio y tenemos que reflexionar y tenemos que ir trabajando nuestras emociones para lograr controlarlas y tenemos que pedirle al Señor que nos dé mucho dominio propio. Y dice que Pedro, entristecido, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahí en la imagen dice, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, ¿ustedes creen que en ese momento Pedro no se acordó de que lo negó 3 veces? ¿De qué le prometió a Jesús no dejarlo? Que así le costara la propia vida. ¿Y cuántas veces tú y yo a veces hacemos promesas que no cumplimos? ¿No? Este sentimiento de la culpa aparece por muchas cosas, hermano. Quiero dejarles 3 cosas para ya ir terminando, o prácticamente para cerrar. Dice, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Hermanos, para que podamos trabajar la culpa, yo considero que hay 3 cosas bien importantes y que la culpa sea algo normal y no se convierta en algo anormal o patológico. Número 1, debemos de aprender de lo ocurrido. Cualquier experiencia que podamos tener en nuestra vida nos permite un aprendizaje si nosotros lo reflexionamos y lo procesamos, ¿sí? Pero si nosotros lo olvidamos, ya no pasó nada, no vamos a aprender y vamos a poder o nos vamos a ver expuestos a cometer ese mismo error. Número 2, debemos de aprender a reconocer cuál fue nuestra responsabilidad, no a abrazar la culpa, hermanos. La culpa no soluciona nada. Sí, al momento vamos a identificar que cometimos un error y soy responsable por algo, pero no culpable. Vamos a cambiar esa palabra de culpa por responsabilidad. ¿Cuál fue mi responsabilidad? Y 3, necesito ofrecer perdón. Adelante. Dice la palabra del Señor que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues Él no nos va a perdonar. Entonces tenemos que aprender a ofrecer perdón. ¿Sabes qué? Cometí un error. Te ofrezco perdón. Aún a nuestros hijos, hermanos. A veces pensamos que los papás no tenemos por qué ofrecer perdón a nuestros hijos y ahí nos equivocamos. Somos seres humanos, hermanos, y cometemos errores. Y claro que nuestros hijos merecen escuchar y merecen que les ofrezcamos perdón, ¿sí? Entonces yo les pido, hermanas, que podamos tener estas 3 cosas. Aprender de lo ocurrido, reconocer la responsabilidad que tuvimos en esa situación y ofrecer perdón. Y bueno, pues ya para finalizar, ahí le encargo a la hermana, a la pastora Isabel, pues que ella les tome esta pequeña tarea. ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Dice el Salmo 15, versículo 1. ¿Sí? Dice, ¿quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. ¿Cómo vamos a evitar sentir culpa, hermanas? Pues yo creo que aprendiéndonos este versículo y llevándolo a la práctica, ¿no? Que podamos ser justas, que podamos tener un corazón que dice la verdad, que podamos tener una lengua que no es calumniadora, es decir, que la calumnia no aparece en nuestra lengua, que no le hacemos ningún mal a nuestro prójimo, ni ninguna desgracia a nuestros vecinos. Y bueno, hermanas, pues con esto yo concluiría mi tema, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda, qué hacerme, no sé, qué les pareció la información. La realidad es que hablar de la culpa es algo muy extenso. Yo traté de tener la información más precisa. Sí quise hablar de la Biblia, hermanas, porque como psicóloga yo le doy gracias a Dios porque me permitió estudiar la licenciatura en psicología, pero siempre yo le dije al Señor, lo importante para mí, lo que va a regular mi vida y cualquier tema que yo diga o que yo exponga o que yo comparta, siempre va a estar filtrado a la luz de la palabra.
¿no? Y de ahí que tomé estos 3 ejemplos que a mí me parecen impactantes. Y yo la verdad me atreví a hablar con alguien y le decía, ¿qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido? Si Judas hubiera reconocido su responsabilidad, ¿no? No sé, hermanas, si quieren retroalimentarme, alguna pregunta, algún comentario. Hermana, si alguien tiene una pregunta, pues abra su micrófono. Creo que es el tiempo de ayudarnos, ¿verdad? La idea de que la hermana Susi nos visitara era esa, que nos puede auxiliar en las situaciones que pudiéramos estar viviendo. Entonces, abran su micrófono si alguien tiene alguna pregunta para que nos la pueda contestar nuestra hermana Susi. Y si no es así, hermanas, con toda confianza, la pastora Isabel tiene mi teléfono. Yo estoy ahorita pues trabajando desde casa por esta cuestión de la pandemia. Siéntanse en la confianza de, no sé, ¿no? Les vuelvo a decir, los psicólogos no atendemos situaciones psiquiátricas. Hay una diferencia entre psicología y psiquiatría, porque a veces decimos, no, es que no estoy loco, ¿no? Para ir al psicólogo. No, no es que estemos locos, sino simplemente es escuchar una orientación, ¿no? De repente ver las 2 opciones que tenemos y siempre la persona va a decidir. Entonces, pues estoy para servirles de todo corazón. Espero haber sido puntual, ¿sí? Y que